El Señor, aleluya, adoremos al Señor, aleluya, eres digno de toda gloria, de toda honra, aleluya, 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 hermano, yo siento un fuego que me está quemando en esta mañana, aleluya, yo siento en esta mañana una cobertura, aleluya, divina sobre esta iglesia, aleluya, sobre esta congregación, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Levanta tu alabanza, hermano, levanta tu alabanza. Lo que el Espíritu Santo diga en esta mañana es lo que se hará en este lugar. Aleluya, a su nombre, gloria, a su nombre. Hay una cobertura, hermano, hay una cobertura sobre tu familia, aleluya. Oh, Rabaquemalaya, dele gloria al que vive. Las aguas se están moviendo en esta mañana, aleluya. Oh, corra, aleluya, aleluya, aleluya. Abasubalai, le queman sobre quemalai. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, aleluya, aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Él es digno de toda gloria, hermanos, Él es digno de toda la honra en esta mañana, aleluya. Yo no sé si usted tiene fuerzas para seguir adorando al Señor, pero yo estaba ahí, hermanos, tocando este instrumento, hermano, y yo sentía que la gloria de Dios inundaba mi alma, inundaba mi corazón, hermano, aleluya, y tocaba las cuerdas de mi alma, porque cuando el Espíritu escucha bien, toca la cuerda del alma del adorador. No hay diablo, no hay enemigo que pueda interponerse ante la presencia de Dios, aleluya. Por eso las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la verdad que me ha tocado en esta mañana. Oh, cuánto damos gloria a Dios, hermano. Este pueblo es un pueblo muy peligroso, hermanos. Este pueblo sabe, hermano, lo que es, aleluya, aleluya, conquistar una bendición en medio de la batalla, en medio de la batalla. A su nombre, ale. Estamos saliendo un poco del protocolo, pero no se preocupe, hermano. No se preocupe por esto, hermano. No se preocupe por el protocolo. Yo creo que en esta, aleluya, yo creo que Dios tiene un programa para esta iglesia. Yo creo que no, aleluya. Aquí hay gente que Dios está tocando, gente que hace tiempo que no sentía lo que está sintiendo. Aleluya, es que Dios te trajo para que tú sientas que todavía Dios te ama, que todavía Dios tiene un propósito con tu vida, que todavía mi mano no se ha cortado para bendecirte. Aleluya, su nombre, gloria, aleluya. Gloria al Señor. Hermano, yo tengo ganas de seguir corriendo, hermanos. Correr en el Espíritu, hermanos. Hablar nuevas lenguas, aleluya, glorificar a Dios, hermano, a su nombre, gloria, porque en esta iglesia fluye la bendición, hermano, en este lugar fluye la bendición del Señor, aleluya, aleluya. No quería sudar antes de predicar. Escuchamos al predicador invitado, se presentó una situación a última hora, gloria al Señor, y no pudo llegar, pero siempre hay un cordero para el sacrificio. Aleluya, hermano. Saludo en esta mañana a todas las visitas o tarde del Señor. Este culto es un culto especial. No acostumbramos regularmente este tipo de servicio, pero ya estaba proclamado en el programa de celebrar esta semana, y todos los exponentes que han estado por acá, culminando con nuestro hermano Francisco en esta mañana, en esta bendición de poder transmitir esta información tan hermosa. Y tenemos en esta mañana la bendición de tener visita desde la República de Colombia, del Movimiento Misionero Mundial. Se encuentra Lucía Salazar
¿Está por ahí, Lucía? Levanta tu manita para que los hermanos la conozcan. Ella, un fuerte aplauso al Señor. Ella nos visita desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial allí en Medellín, Colombia. Gloria al Señor. Ella es estudiante, está acá por causa de estudios en la universidad allá en San Germán, ¿o no? San Germán. Y los fines de semana se traslada acá a la ciudad. Y en esta mañana pues encontró un lugar donde congregarse en su nombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? También se encuentra su amigo, el que le visita también, Francisco Fon. Ponte de pie, Francisco, para que los hermanos te conozcan. Dios le bendiga mucho. Oro mucho por él para que Dios le ayude y también le bendiga de manera especial. Así que no sé si hay otra visita acá, hermanos, en Salvador Gelson, del Movimiento Misionero Mundial, allá de la iglesia nuestra, en Calley. Y como él dijo, pues estamos trabajando, colaborando en esta nueva obra. Precisamente ahora en septiembre, creo que el día 13 se cumple el día donde el Señor, a través de un culto que fuimos allá a predicar, o más bien a acompañar a nuestro hermano Jesús y su familia, la iglesia, y dimos aquel culto y conocimos ayer al hermano Gelson, y hoy por hoy pues tenemos ya una bendición de poder tener esta obra del Señor en aquel lugar. Vamos a la palabra del Señor. Quiero considerar dos pasajes. Uno aquí en el libro de Lucas 7, gloria al Señor, a su nombre y gloria para siempre. Lucas 7:7, vamos a meditar ahí en este pasaje, vamos a utilizar de base y de plataforma. No voy a ser muy extenso, también nos acompaña otra visita aquí, nuestra hermana, se me escapa el nombre, ella trajo una visita aquí, creo que es, no me dieron el nombre de ella, pero por favor levante la mano, la hermana acá, que está frente al hermano, hermana, Dios le bendiga mucho. Nos sentimos también muy regocijados por su visita en la mañana de hoy y gloria al Señor, compartimos en esta mañana o tarde del Señor el consejo de la palabra del Señor y tenemos esta grata bendición de poder adorarle al Señor. A su nombre es la gloria para siempre, aleluya. A su nombre gloria. Está un poco caliente, hermanos, así que no se preocupe que si usted no ha ido a la pista, aquí tiene pista suficiente para que pueda correr y hacer ejercicio. Hay fuego, hermano, aleluya. Querido el Señor. Hechos, o más bien el libro de Lucas, allí en el capítulo 7, verso 7, dice, aleluya, por lo que, gloria al Señor, capítulo 7 de Lucas 7, 7, por lo que ni aún me tuve por digno venir a ti, pero dije la palabra y mi siervo será que sano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y allí en el libro de Hebreos, esta preciosa enseñanza donde tenemos en Hebreos capítulo 4, verso 12, va a ser muy conocido, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde del Señor, porque reconocemos que todo don perfecto viene de ti. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, y nos hemos deleitado en estas preciosas alabanzas, este hermoso devocional que ha estado saturado de tu gloria, de tu bendición. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Esperamos que este pensamiento de tu palabra, Señor, o tu palabra en esta noche corra, esta mañana, tarde del Señor, corra libremente para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos, buen Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos en esta mañana del Señor hablar bajo el tema di la palabra. Dígalo con libertad, hermano. Di la palabra. En esta semana hemos tenido la gran bendición y la gran solicitud donde esta amada iglesia ha sacado esta semana para dar énfasis precisamente a exaltar o resaltar los valores espirituales en referente a la importancia de la palabra poderosa de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando nosotros vemos este escenario de lo que representa el poder de la palabra, creo que cada uno de los que estamos aquí reunidos en la tarde de hoy hemos experimentado el poder de la palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hemos experimentado de una manera u otra esa palabra que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hay un efecto muy trascendental cuando usted está atento a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros evaluamos aquí, el autor a los Hebreos presenta uno de los pasajes, diríamos, anclas
Gloria al Señor, un pasaje que trae una enseñanza y una revelación muy profunda a aquellos siervos y siervas que le servimos a un Dios vivo y un Dios de poder. ¿Cuánto le servimos, hermano, el Señor? El libro de los Hebreos presenta unas características extraordinarias en cuanto, en efecto, gloria al Señor, de lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis el poder de la palabra. Encontramos a través de todos hechos históricos en la manera en que Dios, a través del tiempo y a través de los siglos, mantuvo cuidado que su palabra no quedara en el vacío, sino que haga la obra para la cual ha sido enviada. Y el autor de los Hebreos presenta unas características que van acompañadas, gloria al Señor, precisamente a la palabra de Dios. Y el verso 12 lo tomamos de referencia, dice: porque la palabra de Dios es viva, bendito sea el Señor. Es decir, que la palabra, gloria al Señor, no es muerta en sí, porque algo que está muerto, está inerte, no produce vida, no produce movimiento. Pero una de las características que vemos aquí es que es precisamente viva, y cuando algo está vivo tiene que moverse. Cuando algo está vivo, gloria al Señor, no puede permanecer inerte, porque hay una vida que está dentro, gloria al Señor, que va en efecto a manifestar, gloria al Señor, la manifestación de la palabra poderosa de nuestro Dios. Y dentro de ese elemento, lo que da vida, gloria al Señor, es la palabra a través de la vivencia del Espíritu Santo. Porque quien inspira, gloria al Señor, a los hombres predicar la palabra es el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso que cuando está el Espíritu Santo, si hay conocimiento, con la manifestación del Espíritu Santo hace un efecto poderoso. Pero cuando la palabra simplemente se lleva con el intelecto, con el conocimiento, sin la revelación del Espíritu Santo, no trae efecto positivo. Pero qué lindo es el Señor, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos recibido su palabra, tenemos en efecto la bendición de poder reconocer que la palabra de Dios es viva. Ahora, no solamente es viva, sino que es eficaz. Bendito sea el Señor. O sea, tiene la eficacia de suplir todas las necesidades del alma. Porque, gloria al Señor, cuando vemos, hermanos, esa eficacia dentro de la naturaleza espiritual, va a operar en nosotros el querer como el hacer la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos de aquí nos hemos cansado? ¿Cuántos aquí en algún momento nos hemos querido detener en el camino? Pero cuando viene la palabra, que es viva, que es eficaz, va a activar los conductos espirituales, y no hay fuerza para seguir adelante. Pero la eficacia de esa palabra, aleluya, habla el alma y el corazón, y impone en nuestro corazón el querer como el hacer la voluntad del Señor. ¿O cuánto damos gloria a Dios? Así que esos dos elementos, que es el elemento de que es viva y que es eficaz, pero no solamente se queda ahí, es más cortante que toda espada de dos filos. Gloria al nombre del Señor. Ve usted que el autor aquí presenta una espada. La espada que se utilizaba para la batalla. Gloria al Señor. Para combatir, gloria al Señor, a los enemigos. Y dice que esa espada cortante, más cortante que espada de dos filos, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón, hermanos. O sea, cuando usted ve la naturaleza de esta palabra, la palabra no se queda superficialmente, gloria al Señor, en lo que representa el mundo visible, sino que la palabra va más allá, a lo profundo de la necesidad del hombre, donde va, gloria al Señor, separando, donde va a partir el alma y el espíritu, gloria al Señor, porque nuestro espíritu
espíritu está presto, pero la carne es débil. Bendito sea el Señor. Por eso que en efecto, cuando un creyente se deja de nutrir de la Biblia, se debilita. Cuando un creyente se deja de alimentar, de asistir a los estudios bíblicos, a la escuela dominical, usted va a ver que ese creyente, por más que alabe, por más que glorifique, se le va a acabar la gasolina a mitad de camino. Porque esto no es gritar, brincar y saltar. Tenemos que nutrirnos con la palabra. Tenemos que nutrirnos con la enseñanza. Tenemos que sentarnos a recibir, a inquirir de la palabra, para que esa palabra en efecto, gloria al Señor, es la que traerá en nuestro corazón y en nuestra vida fruto digno de arrepentimiento. Yo no sé si usted se deleita sentarte a escuchar la palabra. Yo me deleito en Dios cuando Dios ha capacitado hombres en la palabra, en la enseñanza, porque no es lo mismo predicar que enseñar. No es lo mismo. La enseñanza tiene lugar de detenernos, gloria al Señor, y en efecto transmitirnos el conocimiento para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que nos dobleguemos al propósito de Dios. Pero estamos viendo que nuestra era contemporánea, el pueblo en términos general, se está alimentando de muchas cosas, pero no se quiere alimentar de la palabra. Y por eso usted ve iglesias que están en extinción, las escuelas dominicales, los estudios bíblicos. Han querido sacar esto de la casa de Dios, que fue en efecto lo que trajo el fundamento de la gran avivamiento en el año 16. Gloria al Señor, cuando llegaron los pentecostales, gloria al Señor, a tirar, o más bien a poner el fundamento de esta poderosa palabra. Por eso usted ve que cuando comenzamos a crecer en Dios y la iglesia comienza a crecer, tenemos que nosotros tener un buen fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Es la palabra. Es nosotros sentarnos a aprender la palabra. En cuanto dependa de uno de ustedes, inquirir y buscar la manera de estudiar la palabra en el instituto, buscar todos los recursos, como diga el hermano otra vez de mañana, todas las ayudas visuales que tengamos, libros que nos puedan ayudar a interpretar correctamente el texto bíblico. Porque hay mucha gente, gloria al Señor, que lamentablemente están predicando fábulas, están predicando de acuerdo a su conveniencia. Pero esta iglesia le gusta la buena palabra. Esta iglesia conoce la palabra, y si viene otra palabra que no sea esta, nosotros no la podemos recibir. Ahora, debilita el alma cuando no nos alimentamos de la palabra. Se supone que cada creyente tenga su día devocional con Dios, y en ese día devocional hay que alimentarse de la palabra. Aleluya. Porque en efecto hará una obra dentro de nosotros, que a medida que va pasando el tiempo, como dice Corintio, gloria al Señor, no obstante, mientras este cuerpo se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. En efecto, teniendo como efecto la palabra, el alma y el espíritu, y habla de las coyunturas, habla de los tuétanos, que tiene que ver con nuestro físico, y diciendo que los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ahora, ¿se podrá alguien escapar a esto? ¿Podrá alguien esconderse de esta gran realidad? Porque Dios lo conoce todo. A Dios no se le escapa que ni una. Él siempre tiene en efecto que conoce todo, porque dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca. He aquí, Jehová lo sabe todo. O sea, Él conoce aún lo profundo, porque el Espíritu a través de la palabra escudriña aún lo profundo de Dios.
Oh, cuánto damos gloria a Dios. Ahora, cuando miramos este escenario del capítulo 7 de Lucas, hermano, vamos a Lucas capítulo 7 y voy muy rapidito, hermanos, para poder ver aquí unos puntos muy importantes en cuanto al poder de la palabra. Aquí encontramos que en el libro de Lucas presenta uno de los escenarios interesantes en el Antiguo Testamento, porque conocemos que en el tiempo de Jesús había muchos conflictos sociales, económicos, habían problemas, gloria al Señor, económicos. La situación era muy precaria en ese tiempo. El imperio de Roma había abarcado todo aquel territorio, de tal manera que todas las provincias, todo lo que se llamaba el mundo antiguo, fueron subyugados, gloria al Señor, bajo este imperio de los romanos. Y los israelitas, había una voz de clamor porque ellos estaban esperando precisamente un libertador que los librase de la opresión que había aquel entonces. Y aquí vemos en efecto, gloria al Señor, que cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, hubieron hombres que se consideraron y fueron en efecto discípulos del Señor. Porque dice que Él llamó a 12 discípulos para que fuesen sus colaboradores, para que a través de la visión que Cristo les transmitió a ellos pudieran, gloria al Señor, recibir la palabra. Porque eso ya lo que Cristo hizo en su ministerio fue enseñar la palabra. Usted va a encontrar pocos escenarios donde Jesús predicó, pero usted se va a encontrar repletamente la Biblia en el Nuevo Testamento, que fue lo más que Cristo hizo, fue enseñar que acerca del reino de Dios. Y Jesús era el Hijo de Dios, y Él sabía cómo llegar a la necesidad de la gente. Por eso utilizaba parábolas, porque le hablaba a gente pobre, pero a gente que también tenía conocimiento, que eran intelectuales en lo que representaba la ley, porque Jesús todo lo escudriñaba en aquel momento de acuerdo al escenario que se encontraba. Pero dentro de esa ejecución, gloria al Señor, dentro de ese ministerio del Señor, dice, después que hubo terminado todas sus palabras, gloria al Señor, y que estaba hablando precisamente, gloria al Señor, del mensaje del Sermón del Monte, donde allí está el escenario de todo lo que había hablado sus discípulos y a todos los que estaban presentes. Dice, después que hubo terminado todas estas sus palabras al pueblo que le oía. Hermano, porque ya lo que no podemos distraernos es el oído a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Dice, y entró en una ciudad llamada Capernaum. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra del Señor que al Jesús llegar a Capernaum, hermanos, en Dios no hay casualidades. Dios sabe lo que hace. Dios sabe, y Jesús nunca llega tarde a nuestra vida. Amén. Se podrá usted y yo hundiendo, pero Él no va a permitir que usted se hunda y se pierda. Él va a llegar en el momento indicado para darte la palabra indicada. Bendito sea el Señor. Y después de haber hecho estas cosas, entró en Capernaum, gloria al Señor, y dice, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Cuál era el escenario que había en Capernaum? En Capernaum era una ciudad que el imperio romano tuvo que enviar precisamente a este centurión, gloria al Señor, que era un hombre de autoridad, que estaba al menos a cargo de 100 soldados. Amén. ¿Qué ocurría en ese escenario allí, hermanos? Y es que en Capernaum había desorden por falta de la palabra. Era un lugar que todos los que habitaban allí hacían lo que le daba la gana. Como decir, era tierra de nadie, donde era incontrolable todo lo que sucedía allí. Entonces el imperio romano decide enviar a este centurión, que es un anónimo de la Biblia, y lo envía precisamente a aquel lugar para establecer orden en aquel lugar. Y es difícil, hermanos,
cuando Dios envía a uno a un lugar a establecer orden. Aleluya. Amén, hermanos. Porque él tenía una tarea difícil de como extranjero, porque no pertenecía a los judíos, gloria al Señor, y como centurión romano, al ser enviado allí, estoy seguro que los habitantes de Capernaum no lo recibieron con aplausos, ni le dieron la bienvenida, gloria al Señor, porque iba a establecer orden en aquel lugar. A su nombre, gloria para siempre. ¿O cuánto damos gloria a Dios, hermano? Entonces, es decir, que este hombre, a pesar que había sido enviado por el imperio romano a Capernaum, la Biblia no lo habla, pero yo pienso que cuando él llegó allí, él tuvo que buscar la manera de poco a poco ganarse la confianza de los que habitaban en aquel lugar. A su nombre, gloria. Eso habla de la estrategia, porque para usted poder hablar con la autoridad de Dios, usted tiene que tener confianza con el pueblo. A su nombre, gloria. Como me dijo un hermano una vez: pastor, de usted yo recibo cualquier regaño, pero que no me regañe otro. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Entonces se le hizo en cierta medida difícil a este hombre, pero como fue aleluya, como un mandato del imperio romano de llegar allí, gloria al Señor, aquí ocurre algo que no es algo común. Gloria al Señor entre los, o sea, era algo común entre los hijos de Israel, pero no era un acto común de que un extranjero, gloria al Señor, tuviese afecto por los siervos. No era algo normal. Entonces, es decir, cuando este hombre llegó, gloria al Señor, estableció su guarnición, estaban todos allí, gloria al Señor, pero entre esos, gloria al Señor, él logró, gloria al Señor, tener entre ellos siervos. El término siervo eran esclavos que eran comprados para realizar tareas domésticas en el hogar, y muchos de ellos salían a hacer trabajos en el campo. Y este centurión, gloria al Señor, adopta, escucha bien, adopta, gloria al Señor, la costumbre de lo que se hacía en Capernaum para poder adaptarse al lugar donde Dios lo había enviado. A veces nosotros llegamos a un lugar y queremos cambiar todo, y no es así. A veces Dios te envía a un lugar y tenemos que adaptarnos a las condiciones del campo, del lugar. Porque si nos vamos de frente a los problemas, ¿vamos a qué? A fracasar. Es como usted quiere cambiar una situación difícil en un matrimonio de años, no se cambia de un día para otro. Eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere entrega, requiere disposición. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Entonces este hombre se movía en un escenario en Mananelli que no era su ambiente, pero él dijo: bueno, como aquí en esta ciudad estoy en autoridad a poner orden, pero entre esto voy a adoptar, gloria al Señor, la costumbre de Capernaum. Y allí tuvo siervos, esclavos que le servían a él. Gloria, y los que estaban bajo su autoridad. Y mientras eso transcurría, ocurrió algo, gloria al Señor, algo en cierta medida negativo que se convertiría en algo positivo, gloria al Señor, porque no todo lo que viene negativo es para destruirnos, no es para detenernos. Gloria al Señor, todo lo que viene adversamente a nuestra vida no lo debemos tomar como algo que va a ser para afligirnos simplemente, sino aprender que es parte del proceso de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora se encuentra este hombre, aleluya, que uno de los siervos, aleluya, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de ¿qué? De morir. A su nombre, gloria para siempre. Hermano, no sé si usted se está dando de cuenta de lo que quiero hablar en esta mañana o tarde. A su nombre, gloria. No era usual, como dije anteriormente, que un centurión o un extranjero tuviese
una alianza, una amistad tan profunda con los siervos. Pero aquí, y cuando Dios tiene un propósito, Dios rompe los protocolos. Y Dios rompe las costumbres y las tradiciones. Y cuando este hombre siervo enfermó, el centurión se dio de cuenta, porque dice amaba. Parece que este siervo era un siervo muy leal. Parece que este siervo tenía, aleluya, todos los elementos de suplir, de inspirar confianza. Y dice, estaba enfermo a punto de morir. Y el centurión romano, gloria al Señor, acciona ante esa situación. Y dice, cuando el centurión oyó hablar de quién, de Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? O sea, en Capernaum, este hombre escuchó hablar de Jesús y dijo, yo pienso que él, cuando dijo Jesús, se ha escuchado que él sana, de que él liberta. Gloria al Señor, que ha traído sanidad, y gloria al Señor. Y cuando escuchó hablar de Jesús, gloria al Señor, por la autoridad que tenía como centurión, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a quién, a su siervo, hermanos. Aleluya. Aquí vemos un hombre de autoridad doblegándose ante el poder de la palabra de Jesús. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí el efecto que trae la necesidad. Movió aquí al centurión, y lo que me llama la atención en este verso 3 era que la necesidad del centurión no era de él personal, sino era de su siervo. Porque a veces tenemos que dejar de pensar en nosotros, hermano. Porque a veces nosotros pensamos siempre en nosotros, y pensamos segundo en nosotros y tercero, y nos olvidamos del prójimo, aquel que Dios puso a tu lado, aquella que Dios puso a tu lado. Aleluya. Es como si yo descuidara a mi esposa, a mi hija, y fuese aquí, hermanos, la última Coca-Cola en el desierto acá, no, hermanos. El ministerio comienza en la casa, con los nuestros, hermanos. Entonces ese percató que aquel siervo era como parte de la familia. Oh, gloria a Dios. Que habían tenido una coinonía, una bendición entre ambos. Y él inmediatamente envió unos ancianos, pero dice que no envió, fíjese que no envió, gloria al Señor, a los que estaban con él, que habían venido a establecer el orden, sino que utilizó, gloria al Señor, los canales que se utilizaban en aquel entonces, porque él, siendo extranjero, no siendo de judío, no podía acercarse. Y por eso envía a unos de los judíos, los ancianos, dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos pues vinieron a Jesús y le rogaron. ¿Quiénes? Los ancianos, ¿verdad que sí? Le rogaron con solicitud, hermanos. Mira lo que dice la palabra, escucha bien, velo bien aquí, hermano. Le rogaron con solicitud, aleluya, diciéndole, Jesús, detente un momento. Detente un momento, gloria al Señor, porque este hombre es digno que le concedas que esto, hermanos. ¿Qué le parece a usted, hermanos? O sea, los mismos ancianos que le había enviado, gloria al Señor, aleluya, para llevar el mensaje a Jesús, ellos mismos se habían convencido que este hombre, que aunque no era de su propia religión, alabado sea Dios, que no, aunque no era un pentecostal de la cabeza a los pies, pero un hombre que Dios lo marcó para marcar la diferencia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y entonces ellos van donde dicen, no es digno que le concedas esta petición. Hermanos, quiere decir que este centurión romano, hermano, logró penetrarse y logró algo que muchos, que se habla de esto, hermanos, porque a veces usted espera mucho de la gente.
Y a veces que el menos que puede es el que hace. Alábale que vive. Dice, le concedes esto. Ahora, ¿por qué razón ellos hablaron con esa propiedad? ¿Por qué razón ellos tienen esa posición afirmativa de ver y rogarle, decirle, mire, este hombre le es digno, o sea, Señor, tú tienes que hacer algo por él? ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación. Wow, hermano. Porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. No sé si me está entendiendo. O sea, este hombre no era judío. Este hombre no tenía el compromiso moral ni espiritual de levantarle una sinagoga. Porque el problema allí en Capernaum, la delincuencia, la crisis que había allí en Capernaum, era que no tenían un lugar de adoración. No tenían un lugar donde venir a postrarse delante de él. Por eso que la ausencia de Dios en los pueblos trae calamidad, trae problemas, trae dificultades. Pero gloria a Dios por Puerto Rico, gloria a Dios por la isla del Cordero, que en cada esquina Dios ha levantado una iglesia del Señor, amén, hermanos. Y ellos dijeron que este hombre, posiblemente entre ellos, cuando llegó aquí, nosotros no lo queríamos. Cuando llegó aquí, nosotros vino aquí a establecer orden. Porque, hermano, establecer orden y corrección cuesta mucho, ¿sabe? Mientras usted deje las cosas garete, no tiene problema. Pero cuando usted comienza a ordenar la casa, y usted comienza a corregir, y usted comienza a doctrinar por la palabra, usted va a ver que se van a levantar las caras largas. ¿Estoy diciendo algo mal? No. Ayúdenme a predicar, que estoy a mitad del charco, no me quiero hundir. Aleluya. Mientras usted como esposo deja las cosas tranquilas, no tiene problema. Pero cuando el esposo, que es cabeza del hogar, toma la posición y postura, entonces usted comienza a tener problemas. Aleluya. Y cuando el pastor Dios le envía a una congregación a establecer la doctrina de la palabra, hay gente que levanta la cara. Como dijo uno hace muchos años, usted predicó eso por mí. Pues claro, no fueron los muertos. Amén, hermanos. Es por mí, yo necesito la palabra. Amén, hermanos. Entonces este centurión romano, ellos dijeron, este hombre ama nuestra nación, porque utilizó su poder. Utilizó su poder político. ¿Para qué? Para ir al imperio, aleluya, para ir más arriba y decirle, yo he dado la vuelta por todo Trujillo Alto, yo he dado la vuelta por todos los residenciales, pero lo que necesita esta gente es que se le edifique una sinagoga, porque cuando se edifique una sinagoga, ya el pueblo no tiene que ir a otro lugar a adorar. Ellos tendrán aleluya, ellos tendrán una sinagoga, tendrán un lugar donde alimentarse de la ley de Jehová. Esto se está poniendo caliente, hermano. Yo no tengo un bosqueo, ¿sabe? Perdónenme, hermano. Como en el culto de la noche voy a tener que usar el cucharón grande. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Y este hombre utilizó la influencia de lo que tenía. Y dijo, aquí he dado la vuelta por esta ciudad. Y aquí lo que hace falta es ponerle vergüenza a la gente por la palabra. Aquí hay que comenzar a adoctrinar. Hay que permitir que estos judíos se pongan de acuerdo y comiencen a invocar el Dios de Israel. La ausencia de la presencia de Dios trajo un caos en esta ciudad. Pero Dios toca a este hombre y dijo, la sinagoga, esta es la clave para este lugar. Y cuando yo pienso, cuando estaba construyéndose la sinagoga, digo, pero los curiosos, porque hay gente curiosa. ¿Y qué está haciendo este centurión romano aquí? Está trayendo para edificarnos, pero este hombre está loco. Aleluya. Aleluya. Entonces iba llevando todo, y cuando ellos vieron que sí, el esfuerzo de ellos, él logró hacer su trabajo, porque eso lo puso Dios en el corazón de él. Usted sabe que hay gente que no asiste a una iglesia y son gente piadosa como Cornelio.
Sí. Ella está aquí esperando que vaya un pentecostal revolucionario y le sacude el niño. Pero en 4 paredes cantando las mañanitas no vamos a ver la gloria de Dios, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay que salir del concepto de las 4 paredes de la mente, porque no de las 4 paredes del templo de nuestra mente. Estamos limitados a que vamos a hacer así y que nunca vamos a crecer. Yo creo que Dios tiene un crecimiento para esta iglesia. Yo creo de todo corazón, hermano, que aquí se ha levantado una sinagoga, un trabajo para continuar un legado espiritual. Pero estaban todos los espectadores allí, Cintia, mirando a este hombre que está haciendo una sinagoga. Oiga, se volvió religioso como nosotros. Se volvió este hombre. Ya ahorita le vamos a hacerle el llamado para que se convierta. Ese es posiblemente el escenario que vivía ese hombre. Pero a él no le importó, dijo este hombre. Y cuando se estableció una sinagoga, y había una sinagoga, hermano Francisco, había una sinagoga en el territorio de Israel. ¿Qué hacían los rabinos? Mandan a buscar ¿qué? El rollo. Mandaban a buscar ¿qué? El libro. Porque en la sinagoga lo importante era la palabra. Por eso cuando Jesús llegó al templo, ¿qué le dijeron? Y Jesús no escogió la porción bíblica. A él se le dio que leyese la escritura de Isaías, que era el cumplimiento de lo que iba a venir. Pero nadie escogía y decía, no, es que yo sentí que era esto. No, los que estaban ahí decían que se leía y que no se leía. Pero como había una sinagoga y le edificó a este hombre, ellos tuvieron que mandar a buscar ¿qué? El libro. Hermano Beltrán, qué tremendo, ¿no? Había sinagoga y no le costó más remedio a ellos que decir, rebusquen en las crónicas, verifiquen por ahí, en los baúles, en las cuevas, donde sea, busquen. Hay que poner el libro para que se lea la palabra. Y desde que la sinagoga está allí, estuvo allí, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no veían a este centurión por encima del hombre y dijeron, oiga, no seas digno porque ama nuestra nación. Hermano, no hay deleite más lindo que servir al Señor, que poder dar para Dios, de poder ser instrumento para que se edifique algo. Oh, cuánto damos gloria a Dios. El honor y nuestra recompensa, nuestro galardón que está en los cielos. No espere aplauso de la gente, no espere que la gente te engrandezca. Un día se va a abrir la puerta, un día vendrá el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hago un paréntesis, hermano, estoy aquí con ustedes, diálogo pastoral. En una ocasión, una pareja de jóvenes salieron a la obra misionera. Llegaron a aquel país, hicieron grandes cosas, Dios hizo grandes cosas. 50 años de ministerio. 50 años. Ya estaban ancianos, hermano Jesús, y apenas podían. Y su esposa le dice al misionero pastor, oiga, vamos a regresar a nuestro país de nacimiento, porque quisiera, cuando parta de este mundo, estar en mi ciudad, en mi país. El pastor, con mucho dolor, pues tuvo que decir, bueno, si este es el acuerdo, vamos para allá. Se enfrentan a la gran decisión de desprenderse de su labor ministerial y pastoral. Aquella nación que había sido impactada, donde gobernantes se doblegaron ante el poder de la palabra de ese predicador. ¿Puede levantar su mano a darle al Señor? Porque usted no tiene un derecho, usted no tiene una idea que Dios está haciendo a través de su vida. A veces no lo vemos. A veces puede ser que hasta que muramos y no nos demos de cuenta el impacto que tuvo tu ministerio. Entonces dice ellos que tomaron un barco en la época, muchos años atrás, y dice que el barco estaba completamente lleno. Gloria al Señor. Y dice que comenzó a emprender ese barco por todo el mar hacia su ciudad. Cuando se estaban acercando cerca de la península de su país, su esposa de negro
estamos llegando a casa. Gloria a Dios. Pero de momento, mientras se acercaba el buque, el barco, a la península, comenzó a tocar allí en el barco una orquesta, más bien sinfónica, de unos cánticos, que es el cántico que reciben los héroes. Escuchen bien, los héroes y personas prominentes, importantes de aquella época. Él escuchó el cántico y le dijo a su esposa: oiga, qué tremenda música, qué gran recibimiento tendremos nosotros cuando lleguemos a las costas de este país. El pastor se emocionó, se puso ahí su buen vestido, porque dijo: regresaré a mi país y con esta orquesta sinfónica que van a recibir, porque he sido un hombre ilustre por muchos años, decía él entre sí y su esposa, y él contento, casi llorando. Cuando comienza a desbordar y comienzan a tocar la banda, tocando, la gente allá en el escenario recibiendo a los que venían del barco, para sorpresa del pastor, era que allí andaban en aquel barco gente diplomática. Aquella orquesta no era para él. El pastor, mientras iban tocando, él se desilusionó y le dijo a su esposa: oye, yo pensaba, me ilusioné por un momento de que yo tuviese un digno recibimiento como estos diplomáticos, como estos que impactaron estas naciones. El hombre bajó su rostro y la mujer sabia edifica su casa. Le puso la mano sobre el hombro a su esposo. Le dijo: negro, no te preocupes, porque pronto sonará una trompeta y cuando vayamos a su gloria eterna, los ángeles, los arcángeles, los serafines, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, no se ilusione con lo de aquí. Yo esto lo he aprendido a través de los años. Los aplausos son buenos. Como decía anoche un programa que se despedía, que posiblemente muchos de ustedes lo vieron, yo lo vi. La gloria de un artista son los aplausos. Pero nosotros sabemos que pronto va a sonar una trompeta, ¿no? Y no es una orquesta terrenal. Será una aleluya. Será un coro celestial. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y por eso el hombre de Dios, y este hombre logró impactar, y termino con esto, hermano, porque ama a nuestra nación. El amor hay que demostrarlo. Usted tiene que demostrar que ama esta iglesia, esta sinagoga, esta iglesia, donde se imparte el pan. Como si yo aquí tengo buen pan, bueno el pan de otra casa. Amén. Y dice: Jesús fue con ellos, pero cuando no estaba lejos de la casa, el centurión se dio de cuenta de algo y dijo: envió unos amigos, porque hay mensajes que usted lo puede enviar con hermano, pero hay mensajes que hay que enviarlo con amigos, porque el hermano es bueno y los hermanos son buenos, pero hay hermanos en la fe que son más que un hermano, un amigo. Jesús le dijo a sus discípulos allá: ya no llamaré más que siervos, porque el siervo no sabe y no puede entrar acá, pero le llamaré amigos, porque el amigo puede intimidar. Entonces el centurión se da de cuenta de que Jesús iba acercando a la casa, y él no utilizó el término hermano, ni centurión, o sea, o soldado, o otro que estaba allá, sino utilizó amigo, porque el amigo fiel iba a llevar el mensaje como era, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de entrar bajo tu techo, pero lo que ni aún me tuve por digno venir a ti, pero di que la palabra, y mi siervo será sano. Le dijo: díganle a Jesús: yo soy hombre que estoy puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, al otro: ve allá, ven y viene,
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Hermano, aquello dejó boquiabierto a todos los religiosos. Le metió un tapabocas, hermano, esa toalla. Yo pienso que cuando ellos dijeron que el centurión romano dijo esto, porque a veces uno espera mucho de la gente, pero a veces el que menos no piensa es el que Dios exalta. A veces que el menos que tiene conocimiento es el que Dios usa. A veces el menos que tiene conocimiento es el que Dios se complace y honra, porque Dios honra a los que le honra. Y cuando Jesús escuchó el mensaje que llevaron los amigos, al oír esto Jesús, ¿qué hizo Jesús? Me tengo que quitar el sombrero, si lo tenía. Se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía: ustedes me están siguiendo posiblemente, como dice hermana Elizabeth, por los panes y los peces. Está viendo mensaje el bien, exposición aquí. Pero este hombre, digo, aún ni en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados llegaron y hallaron al siervo que estaba enfermo. Hallaron sano al siervo que estaba aquí. Lo encontraron allí con un plato de lentejas, hermanos, con un mofongo. ¿Cuántos tienen hambre aquí? Ahí me tomo a comer, hermano. Aleluya. Encontraron allí un mofongo con camarones al ajillo, hermano. Dios mío, vaso. Y los que estaban allí, y esto no lo dice la palabra, y guárdenme en el secreto, los que estaban allí se desmayaron. Pónganse de pie. Hermano, he dado la palabra. No esperaba predicarlo hoy, ¿sabe? Yo vine descansadito, y mi esposa, yo estoy bien relax porque viene el pastor y el hermano Francisco, Dios lo bendiga a Francisco, que nos trajo esta exposición. Yo estaba muy tranquilo esta mañana y cuando Yarice me dice: pastor, tenemos un problema. Casi la asusto, le dice: predica tú. Casi le suelto la... Pero no, hermanos, Dios da la palabra siempre. Cuando usted lee y busca a Dios en este escenario, usted tiene que ir a la reserva. Pero si yo no hubiese tenido reserva, le digo: hermano, vamos a cantar un corito y nos vamos, que el predicador faltó. Pero hermano, si aquí no... Una vez yo fui a una iglesia, hermano, de visita, y no era de movimiento, y eran como 10 pastores, que yo estaba lleno, y hermano, y el evangelista faltó. Se le presentó una situación, y el pastor debía ser local. Era una iglesia liberal, muchos años atrás. Digo: hermano, vamos a recoger la ofrenda, vamos a cantar un coro de media hora y un par de brinquitos. Porque el predicador nos llamó que se le extravió, se dañó el carro y no puede venir. Y cantaron un coro y brincaron, y saltaron, danzaron. Y yo decía entre mí: si me dieran por lo menos un saludito. Porque si me dan un saludo voy a romper con un mensaje de rajatabla que tengo por aquí. Y no, hermano, y ese culto lo despidieron sin predicación. Pero como yo estaba en gallinero ajeno, yo no podía hacer nada. Pero hermano, nosotros amamos la palabra. Lea la palabra. Hermano, tenga por costumbre asistir a la escuela bíblica. Felicito a la iglesia de la finca, que es el grupo más grande que está estudiando en el instituto. Un fuerte aplauso, Señor, por eso, hermano. El grupo de la finca aquí, el grupo más grande que está estudiando aquí en el instituto. Vamos a tomar parte de esto, hermano. Hay que sentarse a estudiar, hermano. Los que llevamos años en esto tenemos que sentarnos. Yo me deleito en las clases bíblicas, hermano, porque ahí usted no tiene que... La mayoría de los mensajes que Dios me ha dado aquí me lo ha dado sentado el maestro hablando ahí. Pega a Francisco de la palabra y de Dios mío, y veo a apuntar aquí, yo que tengo... Y digo: Señor, dame inspiración. Y comienzo, y la mayoría de los mensajes Dios me lo ha dado aquí. Entre muchos de ellos que tenemos, hermano, la gloria sea para el Señor, lo hemos recibido en escuelas bíblicas, porque yo me siento a escudriñar, ver, y ese toque, hermano,
No sé si alguien necesita la oración, hermano, porque yo sé que es orado, pero la hora ha avanzado un poco. No hay culto a la noche. Tenemos, después de esto, no sé si se van a dar los anuncios, sino el martes, ¿verdad? Porque los anuncios, vamos a dar los anuncios. Dorca, pasa por aquí. Vamos a orar por los cumpleaños, hermano. Aleluya. Denise cumpleaños. Yo la vi esta mañana y dije, oye, Denise, pero qué linda tú te ves hoy. Esta jovencita hoy. Es que cumpleaños y no sabía eso. Lo decimos de cariño, esta joven la amamos mucho como una hija de la casa.